porque lo más difícil es estar encerrado tanto y, no, bueno, sí se puede salir porque hace falta el contacto con la naturaleza. Entonces hay que procurar siempre salir. No sé si ustedes lo logran, pero ojalá que sí puedan. Bueno, para continuar con el tema de los techos y esto, entonces estábamos hablando, ¿recuerdan de las láminas de hierro galvanizado y las tradicionales de hierro galvanizado, digamos, de este color grisáceo con recubrimiento ahí galvanizado para protección y las esmaltadas que hay rectangulares o hay estas de tipo teja de varios fabricantes, ¿verdad? Tienen diversas formas. Son, pues, el techo como más rápido y más funcional y más económico para nuestro medio, ¿verdad? Entonces, por eso le dedicamos un poco de tiempo y como todo proceso constructivo y de ejecución tiene sus puntos de control para que salga bien, ¿verdad? Y evitar ciertos errores, malas prácticas, ¿verdad? Pero que son a veces pasados, malas prácticas que no se notan mucho, ¿verdad? Bueno, si quieren ver más de estas cosas, pueden ver catálogos como los de Metalco, bueno, y otras empresas fabricantes, los de una o dos empresas fabricantes y otras son importadoras, ¿verdad? De donde vienen los datos del tipo de láminas que traen. El calibre 26, hierro 26 es como el más durable, más grueso, aunque no es muy grueso, véanlo. Un espesor de punto 44, punto 36 milímetros, bueno, eso no lo puede uno diferenciar a simple vista, ¿verdad? Es muy difícil. Contra la número 28, que es de 0,32, 0,30 milímetros de espesor, imagínense. Es imposible a ojo revisar esto, ¿verdad? Debería ser por peso. Debería ser por peso para poder distinguir las láminas 26 de 28, pero no está establecido así en la norma, entonces de los fabricantes han aprovechado para optimizar sus procesos y poner menos hierro en las láminas. Y la número 30, vean, entonces calibre 30 es la más delgada, que es como para hacer bodegas. La 28 se podría usar en techos, pero en realidad es de menos durabilidad, ¿verdad? Porque es un poquito más delgada. Y por ser delgada, pues está más propensa a que se doble o a que se agriete, ¿verdad? Más fácilmente durante la colocación. Y la 26 casi que es la más recomendable para techos, ¿verdad? Por durabilidad, porque es un poquito más gruesa, ¿verdad? Entonces puede resistir un poquito mejor la corrosión si es que se presenta. Y bueno, la lámina rectangular era esta, este tipo de configuración que es una variedad que tiene más drenaje, digamos, más capacidad de drenar el agua de lluvia más rápido, ¿verdad? Que la ondulada tradicional. Aunque eso también está en función, obviamente, de la pendiente que le pongamos, ¿verdad? Entre mejor pendiente, mayor pendiente le pongamos, pues el agua va a bajar y drenarse hacia la canoa más rápidamente, ¿verdad? En la número 26, bueno, vean, 20 hay calibre 26 y 28 en este tipo de lámina y ahí está la diferencia en espesor en milímetros, que al final la diferencia es 0,1 milímetros. Ni siquiera se puede decir que es medio milímetro, ¿verdad? La diferencia entre una y otra es mínima. Vean los largos que habíamos hablado, que son los más tradicionales, de 1,83 las más pequeñas, hasta 3,66 las más largas que se pueden conseguir ya listas en tamaño en los depósitos, ¿verdad? El ancho útil de estas 1,01, son de ancho total 1,07. El ancho total es, bueno, lo que medimos en la lámina, pero el ancho útil es 1,01 cuando perdemos el traslape con la otra lámina, ¿verdad? Entonces lo que va cubriendo realmente en nuestro techo va a ser 1,01 cada lámina, ¿sí?
¿Me entienden esa parte? El cubrimiento efectivo aquí está dado, bueno, de cada lámina en metros cuadrados. Según las más grandes, pues tienen más cubrimiento. La distancia entre clavadores, vean, aquí está 0,84, 1,14, 0,96, 1,17. Eso es lo que el catálogo trae en el caso de Metalco. Estas distancias entre clavadores y como máximas, ¿verdad? El problema de dejar clavadores muy distanciados es que la lámina pues va a trabajar más en flexión y ¿verdad? Si alguien se para en medio en ella, entre clavadores, ¿verdad? Entonces, entre más distanciados los clavadores, pues más sufre la lámina cuando hay que darle mantenimiento o alguien se trepa a los techos, ¿verdad? Con un obrero. Y cuanto menos distanciados los clavadores, pues la lámina va a quedar más firme, mejor apoyada, mejor amarrada, ¿verdad? Que va a tener, puede tener más puntos, tornillos de fijación. Pero tendríamos que invertir en algunos clavadores extra, ¿verdad? Más gasto, digámoslo así. Bueno, y están los colores y los pesos por unidad. Vean que los pesos de la lámina, pues, son bajos. Y si lo dividimos entre el cubrimiento efectivo, pues nos da un peso relativamente bajo, ¿verdad? De este tipo de techos. Los tamaños usuales, bueno, esto es lo que habíamos comentado la otra vez. Tal vez paso a este, que es la instalación de las láminas de hierro galvanizado. Todo tiene sus puntos de control, ¿verdad? Usar la guía del fabricante y seguir paso a paso si es otro tipo de techo, ¿verdad? Porque hay varios tipos de techo. No es lo mismo colocar la lámina corriente esta de color gris plateado, sea la convencional, o colocar la que es tipo teja, ¿verdad? Hay que indagar entonces cuál es el mejor sistema de fijación. Casi siempre se colocan de izquierda a derecha, completando columnas de abajo hacia arriba, ¿verdad? Desde la canoa hacia arriba, hacia la cumbrera, para que vayan quedando pues bien acomodadas para drenar el agua, ¿verdad? Usar cuerdas para alinear y comprobar la escuadra, ¿verdad? De la colocación, porque, bueno, obviamente las láminas vienen rectangulares para alinearse con trabajos escuadrados, escuadra 90 grados, ¿verdad? Y si no es así, pues eh, si no ponemos cuerda, pues el techo va a quedar en otra dirección diferente de la deseable, ¿verdad? Revisar la dirección del viento para ejecutar la pega longitudinal o traslape longitudinal. Revisar el traslape mínimo y la pendiente mínima, ¿verdad? Para que la colocación de nuestro techo sea cierta, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros podemos poner en los planos que la pendiente es 15%, pero si no supervisamos, el maestro de obras después la deja al 10 o al 11%, porque a veces el maestro de obras no sabe calcular bien la pendiente, se equivoca y la hace más pequeña la cercha y queda con menor pendiente y ustedes tal vez no supervisaron, no se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces todo eso hay que revisarlo, tenemos que revisarlo. Ya en la ejecución en sí, ¿verdad? No basta que esté en los planos, sino que hay que ver que se ejecute bien. No permitir que las láminas se humedezcan cuando están almacenadas, digamos, como en esta fotografía, si las láminas están así y les cae agua, esa agua queda atrapada ahí entre láminas y produce una oxidación muy rápida, ¿verdad? Y manchas en pocos días. A pesar del galvanizado, ¿verdad? Pero es que el galvanizado está hecho para que le pegue sol y se seque. Pero cuando el agua se mete en unas láminas así y permanece húmeda, hay un cambio químico ahí y se daña rápidamente el galvanizado. No soldar o cortar arriba del techo instalado. ¿Por qué? Razón. Bueno, porque la soldadura y las cortadoras automáticas tiran muchas chispas. Esas chispas cuando pegan contra estas láminas queman el galvanizado. Entonces, si ustedes permiten que la soldadura caiga sobre las láminas en el techo o aquí almacenadas, pues esas láminas van a estar ya predañadas y se van a oxidar rápidamente.
mucho más veloz que lo normal, ¿verdad? Porque la capa de galvanizado es, bueno, es algo menos que milimétrico, ¿verdad? Es apenas una protección rápida y pues las chispas rompen esa capa. Limpiar y barrer los residuos al final del trabajo hecho para que no queden pedacitos de hierro, virutas ahí sobre el techo nuevo, ¿verdad? Revisar la distancia máxima entre clavadores, ¿verdad? Debe ser como múltiplo de la longitud de la lámina, ¿verdad? Para que siempre tenga apoyo en los extremos y cada cierta distancia entre 60 y 90 centímetros, ¿verdad? Usar la lámina rectangular no ondulada si la longitud del techo supera 8 metros por capacidad de drenaje. Si tenemos una casa grande con una dirección de agua muy larga, digamos de 9 metros, 10 metros, es mejor ya especificar lámina rectangular. Y si podemos subir la pendiente, también mejor, un poco más de 15%, ¿verdad? Para facilitar el drenaje del agua, ¿verdad? Porque recuerden, bueno, nuevamente que vivimos en un país de muy húmedo y caen unos aguaceros muy fuertes, donde el agua, donde en los techos a veces se forma como una capa de agua, ¿verdad? No le da tiempo a drenar porque sigue cayendo más lluvia. Y entonces el agua no toda busca salir hacia la canoa, sino que alguna va a tratar de meterse por los traslapes o los tornillos, ¿verdad? El hierro galvanizado convencional, pues lo ponemos y requiere después de 2 o 3 años empezar a pintarlo, ¿verdad? Habría que decirle eso al cliente. Si pone la opción del hierro galvanizado, este número 26, 28, que no tiene pintura, pues a los 2 años debe empezar a pintarlo para salvarlo de la corrosión, ¿verdad? Con una buena pintura anticorrosiva. Y aquí también falta todavía en la instalación, hay que vigilar muy bien el traslape, ¿verdad? Y la colocación de los tornillos, como habíamos, estuvimos hablando en el video. A ver, bueno, la colocación de láminas, entonces vean que esto, esto que ven aquí en la foto de la izquierda es de los señores ahí parados, eh, usando la lámina de puente entre clavadores, ¿verdad? Entonces, entre más separados estén los clavadores de apoyo, pues la lámina entonces tiende a doblarse o deformarse inadecuadamente, ¿verdad? En general, los obreros tienen que pararse en los clavadores, ¿verdad? Siempre se ha dicho, pero ahí también, cuando la distancia entre clavadores es muy extensa, digamos, de más de 1 metro, es muy difícil que una persona pueda caminar con pasos de 1 metro sobre el techo para no pararse en otros lugares, ¿verdad? Entonces, por ese lado también los clavadores muy distanciados pueden dar problema, ¿verdad? La carga viva en techos, se supone que el código sísmico para diseño lo que establece son 75 kilos por metro cuadrado, ¿verdad? O sea, es pensando que se suba un obrero, pero un obrero de 75 kilos cada metro cuadrado. No, bueno, no como aquí, dos obreros ya juntos en el mismo metro cuadrado sería someter al techo a un exceso de carga, ¿verdad? En un momento dado, un punto. Luego lo de los tornillos que hablábamos, pues hay varias categorías de tornillo, inclusive algunos que traen cabeza pintada y todo. Y interesa mucho este empaque, ¿verdad? El empaque de hule debe quedar ahí funcionando bien, entonces hay que apretar los tornillos, pero con cuidado, no puede ser un exceso, porque si se aprieta en exceso, pues se puede romper el hule este. Entonces ya crearíamos un defecto en la colocación, ¿verdad? Del tornillo. Entonces, ese es otro cuidado. Hay que tener un operario que esté consciente de eso y que tenga un taladro de velocidad variable, porque a la hora de colocar el tornillo, pues hay que empezar a romper, ¿verdad? Con punta broca. Los tornillos tienen punta broca,
rompen la lámina y rompen el purlin de apoyo del clavador y luego ya empieza a socar, una vez que rompen, ¿verdad? Luego empiezan a socar la lámina contra el purlin, contra el apoyo del clavador. Y entonces eso, para poder ajustar eso hay que tener un taladro de buena calidad que tenga velocidad ajustable, ¿verdad? Al final hay que ponerle menos revoluciones para que pueda quedar bien, ¿verdad? Si usa un taladro corriente de velocidad fija, pues lo más probable es que rompe el hule y deja digamos, sobre apretado el tornillo. ¿Consultas o comentarios? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? ¿Voy muy rápido? ¿Voy despacio? Díganme cómo vamos. Todo bien, profe, todo bien. Sí. Bueno, voy a compartirles este video también. Todos estos videos son comerciales, ¿verdad? Háganle caso a la generalidad del video, no tanto a la marca comercial. Ustedes tienen que juzgar ahí marcas y escoger la marca que más les conviene y revisar las propiedades de los materiales y todo. Pero bueno, son videos que aparecen ahí, por lo menos nos sirve para revisar o repasar los materiales que hay disponibles. Vamos a ver cómo nos va. Ahí, ahí se oye, sí. No, profe. No oyen nada, no se oye nada. Perdón. Ahí sí, ahí sí. Creo que aún no, profe. Ahí sí están oyendo. No, profe. Sí, sí. Profe, es que yo creo que no está compartiendo el sonido. Abismos y terremotos. Ahí sí se oye. Fabricación a la medida exacta. Nuestro exclusivo servicio de fabricación a la medida exacta evita cortes, desperdicios y empalmes con soldaduras innecesarias, mejorando la calidad estructural de sus construcciones. Perlines a la medida exacta de sus requerimientos, que le fabricamos de forma programada y sin costo adicional, además de contar con el más amplio inventario en todos nuestros mega servicios. Economía. El precio más bajo nunca es el mejor precio. Al final, lo barato sale caro. Por eso el Perlín GHT le ofrece sin duda alguna el mejor precio, ya que obtiene máxima calidad y máximo ahorro. No malgaste su dinero en imitaciones. Invierta en la máxima calidad para proteger lo que más importa, su familia, propiedades e inversiones. Cuando piense construir, confíe en el líder. Ferromax, número 1 en hierro y techos. Galvanizado con... Bueno, entonces, bueno, tal vez es, como les digo, muy comercial el video, pero sí lo que interesa que rescatemos es que hay que analizar cuál es el producto Perlin que estamos comprando, ¿verdad?
qué espesor tiene, qué dimensiones tiene y el acero con el que está conformado, ¿verdad? Y entonces hacer una selección un poco más concienzuda y no tanto irse como lo que dice ahí, por lo que el Perling, algo que se llame Perling y que sea más barato, no es la mejor opción, ¿verdad? Hay diferentes fabricantes y ahora traen materiales de China o de México, de otros lugares, ¿verdad? Entonces hay que ver qué es lo que estamos comprando. Todos se llaman Perling, tienen dimensiones 16 y no sé qué, pero hay que indagar mucho más, ¿verdad? ¿Hay algún comentario, preguntas o veamos este otro? Este es una instalación de unos techos, pero son plásticos, polipropileno. Pero me gusta ahí porque podemos ver algunos cuidados del traslape longitudinal y el traslape transversal, etcétera. Aunque estos son, como les digo, estos son de plástico, de hecho aquí no hay, creo que no se comercializan, ¿verdad? Pero bueno, la colocación es muy similar porque son láminas parecidas. De polipropileno fibra forte en 4 pasos. 1. No olvides que para trabajar debes usar los implementos de seguridad. Casco, lentes de seguridad, arnés de seguridad, botas de seguridad. Las herramientas y accesorios que usaremos son taladro eléctrico, atornillador inalámbrico, brocas, cinta métrica, lápiz de carpintería, tijeras de corte recto, extensión eléctrica. Paso 2. Elige la plancha de techo fibra forte de acuerdo con la necesidad requerida. Recuerda, al elegir un techo fibra forte, debes de buscar el sello bajo relieve. De esta manera, estás asegurando un producto durable, de calidad y con garantía. Paso 3. Antes de colocar los techos fibra forte, verifique que la estructura tenga la pendiente de inclinación adecuada según la ubicación de la obra y esté correctamente instalada y alineada. La distancia entre apoyos debe ser la recomendada según el largo de la plancha y según las especificaciones indicadas en la hoja técnica de instalación. Paso 4. Iniciemos con el proceso de instalación. Instale la primera plancha en la parte inferior de la estructura, iniciando en el lado izquierdo, Poniendo cuerdas. teniendo en cuenta que el volado máximo de la plancha es de 15 centímetros. Distancia entre el borde libre de la primera fila de planchas y el orificio de perforación. Trace una línea guía para la perforación de los techos en la zona de traslape longitudinal. La perforación previa debe estar a 7 centímetros y medio del borde libre de la plancha. Recuerde perforar previamente la plancha con una broca de 1/8 de pulgada mayor al diámetro del elemento de fijación. Para la instalación de los techos fibraforte sobre estructuras de madera, se recomienda tornillos autorroscantes y arandelas tipo base boya con capuchón. La ubicación de los accesorios de fijación será determinada según indique la ficha técnica del producto. Ajuste el elemento de fijación. No presione excesivamente y respete la altura de onda. Instale la segunda plancha en la parte superior de la primera, verificando que el traslape longitudinal sea de 15 centímetros. La fijación del traslape longitudinal debe quedar en el eje o al centro del traslape. Para el caso de techos a 2 aguas, instale la cumbrera fibraforte, teniendo en cuenta el sentido de colocación del embone. Para zonas con condiciones normales de lluvias y vientos, el traslape transversal debe ser de 1 onda. En zonas con condiciones severas de lluvias y vientos, el traslape transversal debe ser de 2 ondas.
¡Listo! Ya tienes un techo durable y confortable para tu hogar. Los techos Fibraforte cuentan con aditivos estabilizador ultravioleta que garantizan una mayor durabilidad y resistencia. Fibraforte, una empresa de Elementia. Presión excesiva. Bueno, entonces, como les decía, por lo menos ilustra la colocación de las láminas y el orden y los traslapes, ¿verdad? Que hay que ir revisando ahí. Y el cuidado con los tornillos, bueno, en este caso con más razón porque son plásticas, ¿verdad? Pero también en las de hierro hay que hacerlo no tanto porque se dañe la lámina, sino porque se daña este elemento plástico que tienen los tornillos, ¿verdad? ¿Hay preguntas o comentarios? Profe, ¿este es el único tipo de tornillos que se puede colocar para fijar la cubierta cuando se está utilizando el punto más alto para unirlo al clavador? Este tornillo, bueno, en este caso este es un tornillo para madera, porque los clavadores eran de madera. Entonces este tiene la característica típica de un tornillo de madera. Hay diversos tornillos, ¿verdad? El de madera es pues simplemente una punta, no se ve aquí la punta, pero es, bueno, puntiagudo y nada más se mete en la madera y fácilmente. Y después se recubre con este plástico, ¿verdad? Para que no se vea. Pero está el tornillo para romper el purling. Es un poco más grueso, ¿verdad? Y tiene que tener punta de broca para romper la lámina y luego romper el purling y autorroscarse ahí contra el purling y luego ajustarlo ya la parte de la cabeza y el plástico para sostener la lámina, ¿verdad? Que ahorita lo vemos en otro video. Sí, déjenme compartir este otro para comentar de los tornillos. Se me perdieron. A ver si lo encuentro. Bueno, vamos a tener que buscar. Este era, aquí está. Completa el círculo de la calidad, hablando de los tornillos. Entonces, un momento y lo... Calidad con el tornillo estructural A+ y obtenga techos estructurales seguros y duraderos. Al construir con el tornillo estructural A+ de excelente calidad, aumenta la duración de su techo, evitándole problemas de corrosión, goteras y desprendimiento de la cubierta ocasionados por fuertes vientos y sismos. No malgaste su dinero comprando tornillos de baja calidad que causan más trabajo y gastos adicionales en su inversión. Recuerde que lo barato sale caro. Solo en Ferromax encuentra el tornillo estructural A+, que por sus características y ventajas supera por mucho al tornillo galvanizado común. Veamos por qué. Máxima calidad. Único, con recubrimiento de aluminio y zinc que lo protege de la corrosión para una mayor duración del tornillo, impidiendo la contaminación de la estructura de soporte y cubierta de techos. Por el contrario, el tornillo galvanizado común se corroe rápidamente contaminando los demás elementos del techo. Óptimo diseño. Evita filtraciones por su arandela de mayor diámetro y su sello EPDM, que resiste temperaturas extremas, ajustándose al cuerpo del tornillo, aislando completamente el agua. En cambio, el sello de plástico o PVC del tornillo común se agrieta con el tiempo, generando goteras. Excelente perforación. Por su punta broca autoperforante, no se quiebra ni se desgasta durante la instalación en aceros de gruesos calibres. Al contrario, la punta del tornillo común tipo broca sencilla se desgasta al perforar estructuras de mayor espesor. ¡Que no lo engañen! Busque la marca en la cabeza de cada tornillo estructural A+.
Adicionalmente, le ofrecemos nuestra amplia gama de accesorios, capotes, tapones, bocatubos y canal tipo americano, fabricados con la insuperable calidad de materia prima de nuestras marcas de techos. Aislante ProAcoustic, lámina Sunlight de policarbonato, selladores de poliuretano y tacky tape que le permiten completar el círculo de la calidad en sus techos, haciéndolos más durables, seguros, resistentes y económicos. Recuerde, construya con la máxima calidad y máxima economía para proteger lo que más importa, su familia, propiedades e inversiones. Cuando piense construir, confíe en el líder. En cambio, Bueno, ese es el otro, el asunto de los tornillos, ¿verdad? Entonces, este como que están viendo ahí, pues es un tornillo que fue sobre apretado, entonces se rompió el sello desde que se colocó. Y luego, bueno, tal vez en ese momento no da problemas, pero después el sol, ¿verdad? Empieza a pasar los días y va pues dañando el hule, ¿verdad? Por la radiación. Se va cocinando, por decirlo así, con el calor y todo, entonces ya después empieza a filtrar, ¿verdad? Ese tornillo empieza a hacer una filtración y ya vienen reclamos del cliente. Entonces, tal vez vale la pena invertir en mejores tornillos que tengan mejor calidad y evitemos esos problemas bueno, por bastantes años. Ahí dice 40 años, no creo que, pues, que dure tanto, pero por lo menos que los primeros 10 o 15 años no hay problemas, ¿verdad? Porque los tornillos convencionales, nuevamente, son baratos, pero rápidamente en un año o dos pueden empezar a dar problemas. ¿Cuál es la diferencia de precio? ¿Cuánto, ¿Perdón? no? ¿Cuál es la diferencia de precio, más o menos? ¿Cuál es uno y cuál Sí, es sí. otro? Sí, hay que invertir más, claro. El tornillo corriente pues vale como 10 colones, 11, algo así. Los tornillos ya especiales, esos ya valen 25, 30 pesos cada tornillo, pero en realidad vale la pena porque puede ser que ocupe unos 200 tornillos, pero es mejor que invertir por algo que le va a durar 15 años sin problemas o algo muy barato que... Profe, ¿y pintarlo con alguna pintura anticorrosiva no ayuda? Ah, sí, bueno, ya después de que se ha hecho algún problema, claro que sí, hay que venir a raspar un poco, sustituir el tornillo también por otro más nuevo y pintar con una pintura selladora anticorrosiva y luego también hay unas pinturas con fibra plástica, ¿verdad? Entonces forman como una capa plástica. Es una opción, pero ya eso es como reparación, ¿verdad? En cierta forma. Y siempre reparación es caro porque hay que volver a la obra a hacer reparaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, para que lo tomen en cuenta, nada más no, aquí no habló de mucho de apretar el tornillo, ¿verdad? Pero lo que en el video anterior sí se veía, pero hay que ajustar el tornillo con cuidado para no sobreapretar la lámina, ¿verdad? Pero que quede firme siempre. Ahora, ¿por qué hablamos de esto con el techo? Ustedes dicen, yo soy ingeniero civil y yo me preocupo de lo civil, o esto es importante. ¿Cuáles eran las responsabilidades del director técnico de obra? ¿Se acuerdan? En realidad tenemos que velar por todo lo de la obra, no solo de las vigas coronas y las cimentaciones, que son muy importantes, pero no solo eso, sino todos los sistemas de la vivienda, el edificio, pues están bajo garantía en esos 5 años. ¿Se acuerdan? La responsabilidad profesional, la responsabilidad civil. Entonces, hay que procurar de hacer una buena supervisión de trabajo y seleccionar mejores materiales para evitar problemas en corto plazo, ¿verdad? De los cuales vamos a tener que dar cuentas y ir a mandar a alguien que haga reparaciones, ¿verdad? Esto que ven aquí también es muy común, ¿verdad? Que los tornillos se enrumbran fácil y entonces empieza a herrumbrar la lata y herrumbra el clavador de apoyo, ¿verdad?
y pues entonces el herrumbre después va a causar estragos más pronto, ¿verdad? En el techo. Bueno, vuelvo a la presentación, no sé si hay comentarios más. Bueno, este es un ejercicio, perdón, vamos a devolverme ahí. Un ejercicio, aquí se los propongo, pues ahora tal vez volvemos sobre él, pero digamos que hay que cubrir dos aguas aquí de este techo. Un lado tiene 770, el otro lado 655. Y entonces, bueno, a veces hay que cubrir con las láminas disponibles, ¿verdad? Modernamente ya ahora con estas ofertas que hacen las empresas, uno puede comprar láminas de 770 si lo necesita y la compra completa, ¿verdad? Y otras láminas de 655 y se las fabrican, se las cortan y se las entregan rápidamente en realidad. Sin embargo, si lo vamos a hacer con láminas corrientes convencionales, hay que ver cuáles se ajustan más a la longitud, ¿verdad? Y tomando en cuenta el traslape y tomando en cuenta que hay que dejar unos 7 centímetros por aquí encima para que entren en la canoa, ¿verdad? No solo, no solo tiene que llegar al borde, sino que tenemos que tener un pedacito dentro de la canoa para que depositen el agua correctamente, ¿verdad? En ella. Entonces, bueno, si hay unas luces o unas longitudes de drenaje de agua que hay que cubrir en los techos, pues ahí uno tiene que ver cuál combinación de láminas puede funcionar más para no desperdiciar mucho la lámina que hay que ajustar, ¿verdad? Y dejar los traslapes adecuados, ¿verdad? Entonces hay que ver si uso lámina larga de 366, dos de 366 menos el traslape, a ver si me da, o combinar una de 366 y una de 305 para ver si me da con menos el traslape, ¿verdad? Procurando obviamente tener las láminas más largas para que haya pocos traslapes. Entonces ese es el tipo de análisis que a veces hay que hacer para no comprar láminas que después haya que recortar mucho, ¿verdad? Pero bueno, eso en realidad vamos a pasar y seguimos un poquito más adelante. Está esta otra tecnología que es como un techo bandeja, que es metálico, esmaltado también, pintado esmaltado, como lo ven ahí, es como una bandeja que se ensarta en estas pestañas de borde, ¿ven? Son unas pestañas que se van a ensartar en esta otra pestaña, ¿verdad? Y así van a formar grandes canales de drenaje del techo para longitudes grandes, edificios más grandes, ¿verdad? Naves industriales, supermercados, que usan ese tipo de naves industriales o, bueno, los edificios de allá de la Facultad de Ingeniería tienen casi todos esto, techo bandeja. Se puede ajustar también a techos curvos, bueno, con cierto radio de curvatura, ¿verdad? La bandeja se ajusta y pueden quedar arquitectónicamente más bonitos, son los techos curvos, con una superficie curva. Entonces es otro material que se usa en construcciones un poco más grandes, no en vivienda, ¿verdad? Luego el aislamiento térmico y acústico. Recuerden que los techos de este hierro galvanizado pues son metálicos y transmiten el calor del sol hacia adentro de la casa o del edificio, ¿verdad? Entonces ese es un primer inconveniente. Bueno, si nos gusta el calor, puede ser que sea favorable, pero no sé, depende del cliente, ¿verdad? Y después el ruido de la lluvia también puede ser incómodo en la parte interna cuando llueve muy fuerte o cae granizado y así. Pues eso hace mucho ruido sobre los techos de hierro galvanizado, ¿verdad? Produce mucho eco, mucho ruido y a veces no se puede oír adentro nada, no se puede comunicar la gente porque está demasiado el ruido, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda en esos casos? Bueno, hay productos aislantes como estos
productos que tienen una espuma ahí plástica con una capa metálica. Hay diversos espesores, ¿verdad? Que se ponen sobre los clavadores debajo de la cubierta, ¿verdad? De hierro galvanizado. A lo largo de todo y a lo ancho de todo el techo, ¿verdad? Habría que irlos colocando previamente a fijar las láminas, ¿verdad? Y para que esto sirva de aislamiento, ¿verdad? Entonces, dependiendo del grueso, obviamente aísla más. Entre más grueso podamos poner el material, pues tiene más capacidad de aislar tanto el calor, el paso del sol, como el ruido, ¿verdad? Entonces es algo más que se le puede ofrecer al cliente para aislamiento de este tipo, optativo, a discutir con el cliente, ¿verdad? Si lo necesita, si no lo requiere, o se la juega así. Hay láminas también, hay algunas láminas que, bueno, no son tan populares porque son costosas, ¿verdad? Pero también existen las láminas ya como estas, que son un sándwich, tiene la capa de hierro arriba, eh, hierro también pintado, esmaltado, y luego un sándwich ahí de aluminio, asfalto, lámina de aluminio y laca protectoras, así, ¿verdad? Entonces es un sándwich la lámina. No es tan delgada, obviamente, como solo el hierro, pero de una vez trae incorporado el aislamiento térmico acústico. Y bueno, habrá que consultar con el fabricante de este producto, qué es lo que recomiendan para la fijación, cómo se hace, ¿verdad? Para poderlo ubicar. Pero la idea es la misma, ¿verdad? Simplemente el ruido y la irradiación que va a presentarse en la capa de acero, ¿verdad? De hierro, pues no va a pasar fácilmente hacia adentro porque las capas aislantes van a hacer su función, ¿verdad? Es la misma idea. Tenemos también posibilidad de usar tejas de plástico. Son como estas que ven aquí, pues con un producto plástico fabricado con la tecnología plástica que tenemos tanta, ¿verdad? Y son tejas muy livianas comparada con las de arcilla, ¿verdad? Que recuerden que podríamos usar teja de arcilla, pero eso sí es pesada. Estas son más livianas, pero sí son un poco más costosas, ¿verdad? Hay que hacer una inversión en el techo ya que se duplica respecto, un poco más, inclusive 2 veces y media. Va a costar una cubierta de teja plástica versus una de teja metálica, ¿verdad? Pintada. Pero bueno, existe esa posibilidad, ¿verdad? Hay que hablar con el fabricante, ver que hay diversos colores de plástico de tejas, azules y verdes, y otras con veteados, etcétera. Sí, hay mucha tecnología en eso para algún cliente que pueda pagar un techo más costoso, más bonito, para lucir, ¿verdad? La teja asfáltica también es otra posibilidad, pero es un tema de techos que se quieran lucir así muy altos, vean, como en esta foto, que son techos con una pendiente como del 100% o más, muy verticales, precisamente para poder exhibir la teja asfáltica que es de bonita apariencia y hay diversos colores, ¿verdad? Entonces, esta es la teja asfáltica que se coloca ahí con unas grapas y clavos especiales. Es mejor que lo hagan especialistas, ¿verdad? Para este tipo de trabajos, porque no toda la mano de obra conoce cómo se colocan estos tipos de techos, ya que no es una solución barata y no es muy usada, ¿verdad? Requieren una estructura plana de apoyo, ¿verdad? De plywood o plysen fibrocemento para apoyar todas las tejas, ¿verdad? Porque esto tiene su apoyo. Y se usan en pendiente de 40 grados o más para lucirlas, ¿verdad? Es obviamente necesario. No vamos a hacer un techo de estos para tenerlo oculto. Y además no conviene porque también puede ser que se filtre un poco el agua, ¿verdad? En nuestro medio tan húmedo. Entonces, más o menos las capas del tejado son algo así.
Entonces está la estructura de cerchas o largueros, que tiene que ser suficientemente resistente, ¿verdad? Para formar y sostener una capa como de plywood. Aquí la ven, puede ser plywood de esto, continua, ¿verdad? Todo el largo y todo el ancho, encima de las cerchas para cubrir todo el techo, ¿verdad? Con la forma que tenga el techo ahí, si tiene relieves, bo- si tiene limatones, limaollas, pues hay que darle la forma a todo eso. Después de la capa de madera o ese material, pues una capa aislante, aislante del calor y aislante por aquello de alguna filtración pequeña. Entonces es ese material como blanco acá. Después esta banda que es como aire, es para que circule el aire lateralmente a lo largo de todo el perímetro, ¿verdad? Y luego ya las tejitas ahí acomodadas, alineadas y bueno, la combrera. Las tejitas alfálticas con el color que haya escogido el cliente, ¿verdad? Entonces más o menos eso es una estructuración de ese tipo de techos. Pero bueno, como su valor es unas 3 o 4 veces el techo convencional, pues es poca la gente que puede invertir en esos techos, ¿verdad? También, bueno, podemos hablar de que existe tejado con fibrocemento. Se ven como así las láminas, ¿verdad? Entonces tienen fórmula ondulada, pero son fibrocemento. ¿Qué era el fibrocemento? Recuerdan, era una mezcla de cemento con celulosa, fibras de celulosa, ¿verdad? Que no tiene una altísima resistencia de concreto, pero es como un concreto débil, por decirlo así, que se le da esta forma, pero que sí resiste bastante la humedad, ¿verdad? El agua. No están muy desarrolladas en nuestro medio, ¿verdad? Las promueven más en otros países más secos. Habría que probarlas en Costa Rica a ver cómo funcionan con los aguaceros fuertes. Pero bueno, tienen la ventaja de que son aislantes por sí mismas, ¿verdad? Por la naturaleza del material, aísla el ruido y aísla el calor, ¿verdad? Entonces pueden tener esa ventaja, pero en filtraciones habría que usarlas con techos de 35, 40% bastante inclinados para que el agua drene rápidamente, ¿verdad? Tenemos, bueno, tienen en otros países tejas de concreto también, ¿verdad? Todas estas tejitas hechas en concreto, con concreto de colores, mm, pueden ser bonitas, bueno, para algún cliente, ¿verdad? Más durables que la teja asfáltica y esas, pero también más pesadas, ¿verdad? Es un techo más pesado que requiere entonces una estructuración de cerchas ahí más fuerte, ¿verdad? Para tomar en cuenta eso, el peso. No es tampoco muy popular en nuestro medio, porque no nos conviene tener techos demasiado pesados, ¿verdad? Y además estos, bueno, estos son costosos también. Y bueno, láminas de propileno o ahí plástico especial para techos, que tal vez ustedes las ven a menudo, son una especie de adorno arquitectónico, ¿verdad? Para terrazas o patios iluminados o así. Y en la casa, pues lo podemos usar en la terraza o en patios de luz internos y otros lugares. Pueden ser bonitas y fáciles de instalar, ¿verdad? La durabilidad no es así como toda la vida, ¿verdad? Casi siempre empiezan a dar problemas como a los 8 o 10 años, porque el sol, pues el sol fuerte las va tostando o las va cocinando, por decirlo así, entonces empiezan a reventar y hay que sustituirlas. Pero pueden llegar a tener una vida útil de unos 10 años sin mucho problema. Y pueden ponerse en curvas así, también se ve muy bonito para los proyectos. Bueno, ahora hagamos el descanso entonces y regresamos. Si les parece, ¿hay preguntas? Bueno, regresamos a las 2.
Gracias, bueno, nos vemos.
Continuamos, ¿les parece? ¿Alguna pregunta? Estábamos bien. Bien ubicados. No hay preguntas. No, profe, no. Gracias. Bueno, entonces de las canoas o canalones. Nosotros usamos la palabra canoas, pero son pues los dispositivos que usamos para recoger el agua de los techos, ¿verdad? Y llevarla hacia bajantes y hacia la red pluvial. Entonces, en general tenemos posibilidad de que sean hierro galvanizado también, ¿verdad? Canoas de hierro galvanizado, hierro esmaltado. En este caso puede ser esmaltado por dentro y por fuera, entonces está más protegido contra la corrosión, ¿verdad? En cambio, el hierro galvanizado tiene protección, pero es muy leve, ¿verdad? No dura mucho. Esa protección contra la oxidación rápidamente se puede oxidar. Este también es hierro esmaltado, pero solo por fuera, ¿verdad? Por dentro es bueno para aumentar la durabilidad, ¿verdad? Porque aquí es donde va a estar el agua y la tierra a veces y puede empezar la oxidación. Y bueno, y plásticas de PVC, que son, bueno, como estas, pueden ser algunos modelos, hay otras más ornamentales que tienen curva para una apariencia más adecuada, ¿verdad? Entonces son, bueno, son dispositivos importantes de la parte de la red pluvial, ¿verdad? Y hay que también diseñarlas para el tamaño adecuado, ¿verdad? Para la cantidad, el tamaño de techo que tengamos, tener una revisión a ver si necesitamos canoas más anchas, ¿verdad? Y más profundas, ¿verdad? Las PVC pues se fabrican y son como tamaños estándar. Estas otras sí se pueden fabricar, ¿verdad? Las de hierro galvanizado o hierro esmaltado sí se puede comprar el material y fabricarlas en varios tamaños según lo que la lámina nos dé, ¿verdad? Si necesitamos canoas con mayor capacidad de drenaje. Em, el hierro galvanizado es el número 24, generalmente, aunque bueno, son como todos los hierros ahora que son cada vez son más delgados. Lisas o redondeadas. Para descargas de más de 8 metros, revisar la capacidad del lado hidráulica de la canoa, a ver si lo lleva, ¿verdad? Revisar el voladizo de techo sobre canoa para que haya mínimo unos 7 centímetros de las láminas de techo entrando sobre la canoa, ¿verdad? Muchas veces en zonas de viento hay que poner como un botaguas ahí detrás de la canoa para que el viento no meta el agua como por debajo del techo, ¿verdad? Eso puede pasar. Mantenimiento y limpieza de canoas cada 3 meses que hay que recomendarle al cliente, ¿verdad? Porque rápidamente se pueden llenar de hojas, ramas y tierra y afecta su durabilidad. Revisar también colocación de los anchos de botaguas y de cumbreras para que cumplan su función, ¿verdad? En la cumbrera también, si lo dejamos muy corto el hierro del techo, en la cumbrera puede ser que el viento nos haga que el agua se meta por debajo de la cumbrera, en cierta forma, ¿verdad? Entonces hay que revisar eso. eh, o poner, bueno, como algunos videos, no sé si lo notaron, ponen una especie de un cierre ahí con forma ondulada para evitar que el agua se meta por acción del viento por debajo de las cumbreras, ¿verdad? Y cause filtraciones. Bueno, y los bajantes, también podemos usar bajantes de PVC rectangulares o PVC redondo, que hay bajantes para eso, y también bajantes de hierro o bajantes de aluminio. Hay tuberías para hacer esos bajantes. Secciones típicas siempre bueno, han sido de los bajantes pequeños como de 5 centímetros por 10 o también de 15 por 20 bajantes. Y en tubería, pues hay tubería de 75 milímetros, 50 o 75 milímetros. Casi siempre, pues es mejor tener 75, ¿verdad? Para bajar el agua de las canoas. Bueno, eso es lo que estábamos viendo entonces de los bajantes, ¿verdad? Recuerden, entonces vamos a conducir el agua de nuestras canoas con una pendiente ahí favorable para que drene bien la canoa y no se nos quede el agua ahí
en posada hacia los bajantes que tengamos, ¿verdad? Una regla empírica a comprobar, vean, colocar mínimo un bajante de 5×10 por cada 50 metros cuadrados de techo fracción. Esa era una regla empírica que se usaba cuando no había cambio climático. Ahora esta regla yo creo que se está quedando corta. Hay que poner un poco más, ¿verdad? Porque, como hemos dicho, a veces se vienen a unos aguaceros tipo baldazo que llamamos, ¿verdad? Entonces se rebosan las canoas y los bajantes no dan, porque, bueno, quizás estaban hechos para otros tiempos, ¿verdad? Bueno, y recuerden que esto descarga en las cajas pluviales, ¿verdad? Cajas de registro pluvial, que son cajitas de concreto ahí, donde, bueno, que conectan con la tubería horizontal que va para el lugar donde dirijamos las lluvias, ¿verdad? El agua pluvial. Bueno, y ahora nada más para recordar nuevamente la planta de techos que habíamos hablado, pero en esta relacionándolo con la parte del esquema pluvial. Aquí vemos, bueno, la cumbrera de dos aguas, una hacia adelante, otra hacia atrás de la construcción. Y aquí hay canoas, bueno, especificadas, como ya sabemos hacerlo. Canoas, pero bueno, no suficientemente detalladas porque el detalle pues tiene que decir qué ancho, qué tipo de canoa y qué material, ¿verdad? Qué dimensiones tiene esa canoa, ya para que alguien la construya, ¿verdad? Si no se especifica, pues van a poner la canoa más pequeña y más barata que encuentren, ¿verdad? Entonces tiene que estar especificado, ¿verdad? Cómo queremos esa canoa y los bajantes. Y luego están los registros pluviales. Ven aquí un registro pluvial que recoge este bajante de acá. Hay una conexión en 100 milímetros hacia este otro registro pluvial que está en el patio. Generalmente este registro pluvial va a tener un dren también, porque recoge el agua del patio, ¿verdad? Una especie ahí de sumidero. Recoge el agua del patio, porque si no, si llueve mucho, el patio se nos inunda y no tendría salida. Un dren, entonces, bueno, conecta con este otro registro pluvial, donde baja el otro bajante de esta otra canoa, y ahí va conduciendo en forma subterránea, pero no muy profunda, ¿verdad? El agua pluvial en tubería de 100 milímetros de drenaje. Y aquí la vemos donde lleva, pasa la tubería aquí cerca de la pared, hacia este otro registro pluvial, recoge esta otra canoa de la parte del frente. Y en este caso, vean, es una solución, digamos, ambientalmente amigable. Se pone un tanque de absorción para aguas pluviales, tanque de absorción de aguas pluviales, que es un tanque sin fondo, con fondo de tierra y paredes de tierra parcialmente, ¿verdad? Para que el agua permanezca ahí y no salga directo hacia el caño, ¿verdad? Que no aumente los flujos de escorrentía ahí bruscamente, sino que se almacene aquí el agua por un tiempo y hasta que se llene el tanque empieza siempre a salir agua hacia la cuneta de la calle, ¿verdad? Entonces, esto es, bueno, una medida que se pide en algunas municipalidades de Heredia para evitar el problema de escorrentía que se ha ido haciendo por falta de planificación urbana y manejo de esto, ¿no? Es obligatorio en algunas municipalidades, pero en la mayoría no es obligatorio, es simplemente una opción si queremos tener una solución aquí ambientalmente más útil para... La idea de este tanque es que se infiltre, ¿verdad? El agua de nuevo, o parcialmente que se infiltre ahí de nuevo en el subsuelo, ¿verdad? Y que no esté simplemente escurriendo ahí por los caños y provocando problemas de inundaciones. Entonces, ven, en la planta de techos tenemos que poner la solución pluvial, ¿verdad? ¿Por dónde es que va a salir el agua pluvial? Que tiene que ir al caño o tiene que ir a un tanque de absorción del agua de lluvias, sería mejor, ¿verdad? Y luego al caño siempre. Y que generalmente lo vamos a hacer con tubería de 100 milímetros para viviendas. Habría que revisar cómo están los caudales
Si ya es una construcción más grande, ¿verdad? Que tiene techos más amplios, tal vez el tubo de 100 milímetros de ahí no da. Tendríamos que calcular, revisar con un tubo de 150 milímetros, ¿verdad? Más grande para edificios pequeños o naves industriales. Bueno, y en la planta de techos deberíamos detallar dónde van las cerchas, dónde van los clavadores, que es como la planta estructural que acompaña los techos, ¿verdad? Dónde van las cerchas, clavadores y inclusive los tapicheles que ayuden a sostener cerchas, ¿verdad? O apoyarlas. Como en esta otra vista, en esta vista isométrica, ahí vemos unas cerchas, yo creo que la entendemos bastante mejor. Tenemos aquí una, bueno, la parte más alta, vean la cumbrera, va a estar por acá, un techo corto hacia el frente de la casa y un techo largo hacia atrás, más largo, ¿verdad? Hacia el patio que está acá, y aquí hay dos direcciones de agua, unas cerchas para allá, otras cerchas para allá. Una limaolla, la estructura de la limaolla que sostiene la limaolla ahí para recoger el agua en estas dos direcciones que va a 45 grados idealmente, ¿verdad? Y luego cerchas de amarre, vean aquí una cercha de amarre lateral para darle estabilidad a estas otras dos cerchas, las sostiene, ¿verdad? Y las fija o les da apoyo contra los tapicheles. Los tapicheles son o hacen la función como de cercha de borde, ¿verdad? En cierta forma. También hay una cercha aquí bajo la cumbrera que ayuda a sostener las cerchas y amarrarlas, ¿verdad? Y darle la forma a esta parte. Este techito corto hacia adelante muchas veces es ornamental, ¿verdad? Nada más porque quieren ponerse aquí tal vez un poco de techo tipo teja o teja asfáltica o algo así pequeñito para que la casa se vea estéticamente bien, pero el resto del techo es convencional, más económico, ¿verdad? Porque no está a la vista, no va a estar a la vista para la gente de la calle, ¿verdad? Además aquí, en este isométrico, bueno, se ve detalles como esto, vean una punta de cercha que es una prolongación del tapichel en cierta forma, pero con hierro, con tipo purling, ¿verdad? Ahí formando la prolongación de la forma de una cercha. Pues estas puntas de cercha, pues se colocan para completar el alero, ¿ven? Se sale de posiblemente 60 centímetros, completar el alero aquí en este patio, ¿verdad? En esta zona. Aquí hay otra punta de cercha, ¿lo ven? ¿Y por qué se hace esa punta de cercha? Bueno, porque es mucho más rápido y más barato poner esta punta de cercha que colar un pedacito de viga de concreto, haciéndole la formaleta y echando el concreto y poniéndole armadura y todo, ¿verdad? Que poner esta punta de cercha. Es más sencillo, se fija ahí con tornillos y pernos al tapichel y se logra el mismo efecto, ¿verdad? Siempre que quede pues, firmemente colocada. Entonces, ven, estas en una vista así isométrica ayuda mucho a entender el techo, ¿verdad? Comparado con estas otras vistas, las vistas de planta, que son solo dos dimensiones, son difíciles de imaginar completamente, pero estas isométricas pues ayudan más para que el maestro de obras entienda cómo es el proyecto y todo, ¿verdad? Porque a veces se dan cosas como que los maestros de obra no entienden, ¿verdad? Cómo es el plano de techos y terminan haciendo otra cosa que no es lo que quería el ingeniero, la arquitecta en el proyecto, ¿verdad? Y a veces cuando la comunicación falla, pues eso puede pasar, ¿verdad? Más fácilmente. Casos, casos como, bueno, como los maestros no leen mucho los planos, pues a veces nada más ellos ven que las cerchas, por ahí tal vez leen algo que dice las cerchas cada 2 metros, y por otro lado leen que el edificio tiene 20 metros, y entonces ellos dicen, bueno, 20 metros, cerchas cada 2 metros, entonces son 10 cerchas.
no calculan y no revisan planos o no leen y al final, bueno, sería algo incorrecto, ¿verdad? Porque para cubrir 20 metros con cerchas cada 2 metros necesitamos en realidad 21 cerchas, perdón, 10 cerchas más una de cierre, si las ponemos cada 2 metros o algo así, ¿verdad? Y bueno, habría que considerar los tapicheles si se van a usar o no, ¿verdad? Para el apoyo. Entonces, en esto de los techos, si no hay suficiente claridad en los planos y no hay comunicación efectiva, puede ser que ustedes llegan al proyecto y se dan cuenta que no hicieron otra cosa. Hicieron otra cosa que no era lo que se quería en los planos, ¿verdad? En un buen detalle de cerchas, inclusive, bueno, traería el dibujo de cada cercha, ¿verdad? Y cuánto miden los, los elementos ahí de arriostre inclinado, las cuerdas, la cuerda inferior, cuerda superior, los travesaños, por decirlo así, de toda la cercha, ¿verdad? Con todo detalle suficiente, igual que las vigas estas de amarre, cerchas de amarre, de qué tamaño son y qué elementos y materiales se usarán, ¿verdad? Todo el detalle al final tiene que haber sido producto de un análisis de diseño, ¿verdad? Una recomendación técnica. Una especificación más bien, perdón, la palabra es su especificación para el proyecto, ¿verdad? Canoas, bueno, vean aquí, detalle de una canoa interna. Aquí, no sé si se han fijado dentro de los planos, ustedes tienen ahí detalles como estos, ¿verdad? Entonces, es una canoa interna, o sea, que va por dentro de la casa, junto a una pared, pero el lado interno, ¿verdad? Y entonces vean el perfil de la canoa ahí. La canoa tiene que tener una buena cola, ¿verdad? Aquí, parte de lo que les decía. Puede ser que hagan una canoa sin cola, pero el riesgo de que el agua por algún efecto del viento tienda a meterse por ahí es alto, ¿verdad? Existe. Y aquí se ve, bueno, un bajante que atraviesa la pared en ciertos puntos conectado a la canoa, ¿verdad? Bueno, son detalles que hay que ejemplificar en los planos, ¿verdad? Aquí hay otro detalle de canoa externa, ¿ven? El techo que tiene que entrar suficiente sobre la canoa, ¿verdad? Más o menos que llegue un poco al centro. Aquí pareciera que está un poco pasado, más bien, pero... Y luego la cola de la canoa aquí no hay, ¿verdad? Vean que el riesgo aquí es que cuando llueve con mucho viento en esta dirección, el agua se puede colar por aquí un poquito, ¿verdad? Y va a causar una filtración en estos bordes, en estos aleros. Ahí es donde vemos a veces aleros manchados. Porque si llueve mucho en nuestro país y hay viento, por aquí se va a meter algo de agua. Y bueno, por aquí tenemos tanque de absorción pluvial, una sección de ese tanque de absorción pluvial. Ven que es, en ese caso, ese plano era un tanque de 2 metros de profundidad y 1 metro de diámetro, redondo, que no tiene fondo, ahora no se cola, sino que se deja, bueno, se deja supuestamente con una superficie totalmente permeable para que el agua lentamente se vaya percolando ahí, ¿verdad? El agua de lluvias. Un, un tubo de concreto es lo que se suele poner para sostener, ¿verdad? Como camisa, digámoslo así, como forro externo y el fondo es abierto para que se cole el agua por el fondo, ¿verdad? Y aquí descargan las pluviales y de aquí, si el tanque se llena, pues tiene que salir, eso sí, ya a la cuneta para, bueno, para que no se nos inunde ahí el antejardín, ¿no? De la casa. Y en los registros pluviales o en los cruces de tuberías siempre conviene tener cajas de registro por aquello de alguna obstrucción, taponamiento, ¿verdad? Para limpiar en las dos direcciones de la tubería.
Bueno, este es como un recordatorio. Siempre que tengamos que hacer trabajos de construcción, para supervisar la calidad hay que revisar el personal que tenga cierta experiencia y entrenamiento, si no hay que entrenarlo, ¿verdad? Procedimientos que son correctos y procedimientos erróneos, repasarlos con la gente. Controlar el equipo y la herramienta que sea apropiado, ¿verdad? Vean que decíamos, como todo, los equipos y herramientas van a condicionar un poco la ejecución, ¿verdad? Si no se tiene un buen atornillador taladro, puede ser que la colocación de techo sea problema y va a quedar mal, ¿verdad? Simplemente porque no es el taladro de velocidad variable apropiado. Los materiales, hay que cuidar las láminas, hay que seleccionar los tornillos, seleccionar las láminas, ¿verdad? Y hacer una buena control y manejo. Después, elementos de diseño, las pendientes, los traslapes, el tamaño de las canoas, el tamaño de los pluviales, ¿verdad? Todo eso va a incidir. Y bueno, transporte y bodegaje de materiales también puede llegar a producir daños, ¿verdad? En muchos casos. Aquí les pongo una frase que dice: los obreros deben saber, deben querer y deben poder lograr una buena calidad, ¿verdad? Esos tres verbos van a ser muy importantes, ¿verdad? El saber es que conozcan qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y qué son errores, ¿verdad? El querer es estar motivados para hacerlo, porque siempre hacer las cosas bien requiere un poco más de atención y esfuerzo, ¿verdad? Entonces es la parte de motivación. Y el poder es tener los medios y las herramientas o los espacios o los recursos para poderlo hacer, ¿verdad? Y entonces ahí parte de la administración de la mano de obra pasa por esto, ¿verdad? Los obreros tienen que saber, querer y poder lograr la calidad en en todas las tareas de la construcción, ¿verdad? El ingeniero y maestro de obras deben estar atentos entonces a las soldaduras y uniones bien ejecutadas, si es que se va a soldar, ¿verdad? Hay que entonces informarse cómo revisar soldaduras y qué condiciones tienen los soldadores, o cosas como esas. Calidad del material, sea madera o acero. Si hacemos hechas de madera, pues hay que seleccionar muy bien la madera, darle tratamiento, etcétera, ¿verdad? Si es acero, tenemos que ver a quién estamos comprando los Perling y qué tipo de acero y recubrimiento tienen, etcétera, ¿verdad? Protección de la madera, bueno, protección anticorrosiva, colocar la cantidad de hechas conforme a los planos. Hay que revisar eso porque si no, es muy fácil que el maestro de obras ponga menos, ¿no? Porque, bueno, nuevamente, porque entre menos trabajo, pues va avanzando más rápido, ¿verdad? Entonces hay una tendencia a eso. Fijación de cerchas a vigas, corona o apoyo. Hay que procurar que sea apropiado para nuestro medio, que es sísmico, ¿verdad? Y bueno, y ahora también vamos a tener huracanes. No sabemos cómo va a estar la situación, entonces las cerchas y los techos deben estar bien agarrados. Distancia exacta para los clavadores, bueno, razonable. Colocación de la cubierta para garantizar traslapes mínimos, transversal y longitudinal. Selección de buenos tornillos, deberíamos agregar ahí, ¿verdad? Colocar conforme indica fabricante de láminas, canolones o canoas de suficiente capacidad. Subir al techo y verificar, no asumir que se hizo bien. Esta es una parte que a veces lo vemos así desde abajo y no vamos a revisar ahí porque hay que subirse y es complicado o no hay tiempo, pero si no se suben no van a poder revisar algunas de estas cosas, ¿verdad? Los traslapes, la colocación de los tornillos, la ubicación bien de las láminas, etcétera, es un problema potencial, ¿verdad? Que puede generar reclamos luego del cliente. Entonces hay que hacer el esfuerzo por verlo bien, discutirlo antes. Ahí ahora se está estudiando un poco más el fenómeno del viento en nuestro medio, después del huracán Otto de hace 2 años. Entonces ahí nuevamente la naturaleza nos enseña que
Quizás no habíamos pensado en los huracanes para Costa Rica porque no había habido en los últimos 70 años o algo así, pero que tal vez pueda llegar un huracán algún día. Entonces, bueno, se está promoviendo investigaciones para revisar edificaciones y los techos que resistan más empuje y más succión de los vientos, ¿verdad? De hecho, bueno, siempre ustedes lo han visto, por lo menos una o dos veces al año, se forma algún tornado aquí por el Valle Central o bueno, en diferentes lugares, casi siempre en el Valle Central, en lugares montañosos, se hace un tornado rápido y quedan unas cuantas casas destechadas, ¿verdad? Y la gente corriendo a buscar las latas a ver si las encuentra, porque muchas veces son techos que tienen pocos clavadores, no tienen buena fijación, ¿verdad? Y tornillos débiles ya, viejos, o clavos también viejos. Entonces, ahí se está trabajando un nuevo código de diseño para el viento, ¿verdad? De nuestro país. Entonces, posiblemente va a haber que poner más tornillos, más clavadores para resistir más la carga de huracanes y vientos, ¿verdad? Eventualmente. Pero son, bueno, son ajustes que hay que seguir leyendo, por eso decíamos que hay que seguir aprendiendo y seguir actualizándose, ¿verdad? Con las nuevas normas, nuevas recomendaciones. Bueno, este es un ejercicio ahí para pensar en los techos, en estos bonitos altos que tienen limatones y limaollas, que no son una sola agua, sino que tienen 4 aguas para cada lado, así, agua para cada lado. Esta es como la huella de una posible casa, construcción, ¿verdad? Que tiene esta huella, esta forma. Y que el cliente quiere un techo alto de 4 aguas. Entonces, ¿cómo lo podemos llegar a hacer? Bueno, recuerden que la regla que habíamos comentado es a 45 grados, sacar esas limaollas donde se encuentran, empieza la cumbrera, ¿verdad? Limatones, perdón. A 45 grados de estas esquinas salen limatones. Y cuando son este tipo de esquina, aquí llega un limatón, perdón, una limaolla que está recogiendo agua. A 45 grados limatones y a 45 grados limaollas. Y puede llegar a la apariencia del techo, algo así. Vean aquí, los limatones llegan aquí a la cumbrera, aquí está el limatón, llega hasta el mismo nivel de cumbrera, ¿verdad? Esta es la parte alta. Por aquí este otro también tiene limatones y hay una cumbrera. A 45 grados sale este limaolla, porque aquí se recoge el agua aquí y el agua viene para acá, ¿verdad? Y lo que nos queda ahí por resolver es que este pedacito es como una cumbrera un poco inclinada ahí que conecta, ¿verdad? Entonces esta parte de la cumbrera es horizontal. Esta otra sube un poquito al nivel de esta otra cumbrera. Y bueno, las aguas son para todo lado y este tipo de vivienda tendría que tener canoas, o este tipo de techo tiene que tener canoas en toda la periferia. ¿Sí? Sí, profe. Profe, ¿cómo se pondrían las cerchas en ese caso? Las cerchas para todas partes también. Aquí, vamos a ver, tendríamos que tener las cerchas, si las viéramos en perfil, vamos a ver si las puedo como dibujar un poco. Aquí habrían unas cortas, ahí, cortas acá, cada 2 metros, si son metálicas, ¿verdad? Como hemos dicho, ahí. Habrá que ver cuál es la dimensión de esto, ¿verdad? Pero bueno, irían ahí de cerchas en este sentido. Y estas otras, pues, van acá, formando una estructura bien compleja, ¿verdad? Bueno, pues, compleja de dibujar, no tanto a veces construirla es más fácil que dibujarla. Pero ahí irían las cerchas así, en esa posición.
Sí, lo comprendemos. Sí, aquí formando la lima olla, lo mismo, ¿verdad? Solo que esto es como bajando hacia la lima olla, bajando hacia la lima olla. Es una estructuración, bueno, que tiene que seguir exactamente ese perfil, ¿verdad? Con pendientes altas, porque si hacemos un techo de este tipo es porque lo queremos exhibir. O sea, la pendiente tiene que ser como 30%, 40%, ¿verdad? Para que se vea bonito y con una cubierta bonita, ¿no? Sí, más o menos entendido las cerchas. Sí, profe, gracias. Ok. Veamos si aquí había otra. Vamos a ver Profe, otro caso. Ajá. digamos, en ese anterior que usted dibujó las cerchas, debería haber algún apoyo, alguna estructura por debajo de la cumbrera y de las limaollas y limatones. Sí, sí, bueno, los limatones siempre son una estructura que requiere ahí un apoyo arriba, en intermedio, abajo, que hay que estudiarlo, ¿verdad? Para poderlo realizar, porque sí, sí tienen que estar apoyados. Y los limatones son en realidad como el, la pega alta, la parte alta de las cerchas en la que pegan una contra la otra, digamos. Si aquí va una cercha, pues entonces hay otra que pega ahí, ¿verdad? Con esa. Y muchas veces entonces esto, a lo largo de esto es como una viga de amarre, una cercha de amarre de todas estas subcerchas, ¿verdad? Sí, que tal vez se me olvidó decir eso, que sí, en el limatón va una especie de cercha que amarra estas cerchas, bueno, que las alinea, ¿verdad? Y y en la lima olla, pues tiene que haber como un canal que se apoya aquí y acá para sostenerlo, ¿verdad? Que es una especie de canoa que tiene que tener apoyo en los extremos mínimo, ¿verdad? Y al centro, si es muy larga, también. Entonces es una inversión en cerchas más grande, un poquito más compleja de realizar, pero bueno, el cliente si lo quiere así es porque tiene un poco más de presupuesto para esto, ¿no? Profe, ¿y qué pasa, digamos, si uno va a poner una cercha y queda como voladizo? Sí, bueno, siempre la cercha yo aquí puedo ponerla con un pedacito que se salga para formar el alero, ¿verdad? Sí, eso sí, no lo estaba dibujando también, pero se sale un poquito y esto forma el alero, ¿verdad? Siempre que sea un alero normal ahí de unos 60 centímetros no hay mucho problema. Se pueden hacer aleros más grandes, pero ya entonces tendría que como diseñar una cercha un poco más robusta para que tenga 1,5 metros, 2 metros de voladizo, ¿verdad? Que no de problema. Pero ya es una cuestión de flexión, ¿no? El diseño de la cercha ahí para que resista ese voladizo. Ok, pero es que yo estoy un poco confundido porque es que, digamos, usted dice que las cerchas uno pone una separación mínima, digamos, en el caso que fuera metálica, 2 metros. Sí, Pero como es que para... ayer en laboratorio el profe nos dijo que cuando uno va a colocar cerchas hay que intentar colocarlas encima de algún muro estructural, digamos. Entonces que no se toma tanto esa distancia que usted dice, entonces eso me tiene un poco confundido. O sea, no sé si uno lo pone por intervalos de distancia o solo si tengo algún apoyo estructural. Bueno, lo de la distancia funciona para no ponerlas demasiado cerca, ¿verdad? Pero si necesita ponerlas más separadas, se puede hacer también. Pero habría que revisar los clavadores, ¿verdad? Porque entonces tienen que
Si las cerchas tienen suficiente capacidad, pueden estar a 3 metros o a 4 metros inclusive, pero entonces el clavador que usted va a usar entre cercha y cercha es el que va a estar a flexión, trabajando, y si se dobla mucho, pues no va a ser bueno para el techo, ¿verdad? Se va a ver feo. Entonces ahí depende de eso. Pero las cerchas después, si no tienen muros de apoyo, por eso las amarramos muchas veces entre ellas, para que formen una especie de estructura metálica encima de los bordes de la casa, con apoyo en algunas vigas coronas, pero no necesariamente todas las cerchas tienen que estar encima de solo de muros, ¿verdad? Por ejemplo, en ese dibujo que estábamos viendo, en el dibujo que estábamos viendo, pero hace un ratito atrás, bueno, aquí estas cerchas no están sobre muros, están sobre la sala. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, están agarradas con estas vigas, pero bueno, vigas americanas, por decirlo así, cerchas grandes, que son cerchas también. Amarran a estas otras cerchas y esta otra también las amarra y le da estabilidad contra los tapicheles, ¿ven? Entonces, si yo no tengo un muro debajo, no tengo que preocuparme necesariamente, porque la cercha está hecha para cubrir luces. Lo que tengo que asegurarme es tener fijaciones atrás, adelante y al frente para que no se doble, no se quite el tiro en un temblor, ¿verdad? O se mueva. Sí, Sí, profe, gracias. vean, debajo de la cumbrera está esta gran cercha, que es plana, en el sentido de que no es inclinada, es una cercha de dimensión constante que sostiene la cumbrera, porque no hay un muro, no está el tapichel llegando hasta arriba. Entonces, al final todo esto forma como una estructura metálica integrada, ¿verdad? Y aquí vean en la lima olla, esto es la lima olla que también está sostenida por la punta de la cercha y sostenida aquí sobre muros ya en el otro lado, ¿verdad? Y sostenida aquí muros aquí atrás en el tapichel. Entonces, bueno, es un diseño de una estructura metálica que nos sostenga el techo y los clavadores, ¿verdad? Que aquí nos faltan por lo menos los clavadores que irían en este sentido, ¿verdad? De acuerdo, que aquí nos están faltando los clavadores, sí. No sé si los dibujo, pues habría que tirar los clavadores aquí, ¿verdad? Con la distancia que nos recomienden ahí para el tipo de láminas, ¿verdad? Entonces ahí clavadores, 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 clavadores. Y aquí en este otro lado irían en este otro sentido, ¿verdad? Los clavadores sobre las cerchas. Y aquí enfrente también, aquí irían unos clavadores en este sentido. Ya cuando tengamos esos clavadores debidamente fijados ahí, y ya podemos colocar láminas de zinc desde abajo hacia arriba. Entonces aquí se pueden dar ustedes gusto a la creatividad. Pueden inventar ahí cerchas y con tal de porque no tienen que diseñarlas, pero bueno, luego si llevan estructuras metálicas y pues hay métodos obviamente para revisar ahí la deflexión máxima y la flexión de las cerchas, ¿verdad? Para escoger ya los elementos RT que requieren, ¿verdad? Pero aquí para el diseño ustedes pueden darse el gusto y poner muchas cerchas y muchos vigas de amarre, ¿verdad? La idea de las vigas de amarre, como les digo, es que la cercha no trabaje sola, sino que se acompañe de la otra y que no se tuerzan en un posible temblor, ¿verdad? Fuerte. Si están muy sueltas, pues ellas se van a mover mucho y se puede hacer que se desplacen del eje vertical. Queremos que se mantengan en el eje vertical ahí en posición correcta, ¿verdad? Porque si no se nos puede desarmar mucho en un temblor el techo.
sí, entonces algo se aclaró con los techos. Vean este otro. Esta es otra cubierta ahí. Bueno, quiero decir, una huella de una casa grande que también quieren hacer un techo alto con varios limatones y limaolla. Entonces, de las esquinas así como esta van a salir limatones, ¿verdad? Limatones. De aquí, esta esquina, limatón y limatón, hasta que se encuentre el centro y llegue a una cumbrera. Y de estas esquinas entrantes va a salir una limaolla que recoge agua y aquí otra limaolla que recoge agua de esa esquina. Entonces, prolongándose de los limatones, llegamos a las cumbreras y después hay que resolver aquí. Estos son como dos casas intersectadas una con la otra. Entonces, ven, algo así queda. Aquí están los limatones a 45, la cumbrera, limatones, ¿verdad? De este segmento y este otro segmento aquí se ve y habría que resolver aquí, ¿verdad? Entonces, aquí viene la limaolla, y aquí un pedacito de limaolla, pero con una inclinación, que es casi plana, que recoge agua de aquí, recoge de agua de aquí, ¿verdad? Y la dirige a este lado o a los dos lados. ¿Y cómo van las cerchas y los clavadores aquí? Bueno, de principio las cerchas, como les decía, puede haber una cercha aquí que nos ayuda a ordenar y a ubicar y otras cerchas más pequeñas aquí y aquí y aquí. Profe, una consulta. Ujú. Me parece que esto usted lo había explicado para la casa pasada, pero es como me quedan dudas, digamos. Esa cercha que usted pone inclinada como para amarrar todas las que van en el centro, esas horizontales, esa inclinada, ¿sobre qué quedaría apoyado el extremo que pega con la cumbrera? Sí, habría que ver si tenemos un muro, pues lo apoyamos ahí en algún muro de alguna pared. Si no, pues habría que hacer toda una estructura como más robusta, que sea autosustentable y que solo esté apoyada en, en los extremos, ¿verdad? Pudiera ser que si, bueno, si solo está apoyada en los extremos, tendríamos que hacer una estructura metálica mucho más resistente a fricción, ¿verdad? Porque va a tener grandes luces. Pero bueno, pero si hubiera algún apoyo por ahí intermedio, de ahí se apoya. Hay que buscarle los apoyos en paredes que existan, ¿verdad? Entonces eso le ayuda. Si hay una pared por ahí, pues ahí la apoyamos de alguna forma. Habría que ver ya cuál es la distribución de las paredes que tenga nuestra casa, ¿verdad? Entiendo, profe, gracias. Sí. Bueno, y los clavadores, si es que vamos a ver si me puedo dibujar en otro color, los clavadores irían aquí, ¿verdad? Clavadores ahí formando la red de apoyo, ¿verdad? Donde vamos a colocar nuestras láminas. Bueno, eso es para que piensemos más en los techos y veamos detalles para que diseñen su planta estructural de techos. Ahí estamos. Si hay dudas, nos siguen consultando. Obviamente, me siguen consultando. Seguimos aclarando o repasamos otra vez el tema. Pero pueden ser creativos en eso del techo. Ah, y bueno, buscando apoyarlo en algunos muros, pero si no hay muro, no hay problema. La cercha se puede amarrar lateralmente y reforzarla un poco para que sea más resistente y ella va a resistir bastante bien porque los techos en general no pesan tanto, ¿verdad? Sobre todo estos techos de hierro galvanizado no pesan mucho. Profe, otra consulta. Ajá. ¿En qué ocasiones colocar tapichel es suficiente y no se ocupan cerchas?
Igual que, en realidad en cualquier caso se puede hacer. Si usted tiene un tapichel bastante fuerte, con diseño ahí ya para las cargas laterales y todo, puede poner una sola pieza de clavador de lado a lado, digamos, del techo. Pero tendría que poner un clavador muy robusto, ¿verdad? Como los que se usan en naves industriales o así, ¿verdad? Bueno, vamos a ir para atrás hasta donde estaba la foto de techos. Bueno, aquí se veía también que algunas partes de la cercha sí están apoyadas en muros, ¿verdad? Pero si la cercha no coincide con el muro, podría estar un poco hacia allá y esta otra la amarra y la viga o cercha de amarre sí está parcialmente apoyada en algunos muros a lo largo, ¿verdad? De toda la estructura. Pero bueno, pero si yo tengo unos clavadores bien gruesos, bien resistentes, yo podría quitar todas las cerchas y pongo solo un clavador de este tapichel hasta el otro tapichel, ¿sí? Una viga de acero, tipo, digamos, y si me aguanta esta luz, así, digamos, de 8 metros libre y no se deflexiona, ese puede ser mi clavador. Pero normalmente eso va a ser más costoso, ¿verdad? Que hacer cerchas, porque ya tengo que hacer usar un perfil estructural más caro. Pero bueno, si es una casa muy estrecha, digamos de 5 metros, sí, yo podría pasar con tubos de hierro negro de un tapichel a otro casi sin cerchas. Para una luz así de 4 metros y medio, 5 metros de ancho. Sí, sí, más o menos. Sí, profe, gracias. Ya eso depende de los diseños. Bueno, entonces, esto es lo que les decía. Aquí, bueno, aquí no se usa cercha porque de ahí estamos usando unos elementos de mucha capacidad a la flexión, ¿verdad? Son vigas en I, entonces no requieren como cercha. Y después de eso, encima de eso están los clavadores para fijar ya la cubierta, pero no usaron cercha. Ahora, si yo quiero hacer un diseño con cercha, pues también lo puedo hacer. Ya es una cuestión de que use elementos más delgados si quiera hacer cerchas y no me estorben o que el acabado sea más complejo. En este caso, el acabado sin cerchas, pues es como más espacioso, más limpio, ¿verdad? Entonces, en los techos hay bastante libertad, en cierta forma, de creatividad, de usar los materiales, siempre que se revise, obviamente, la flexión, la deflexión máxima, y que se comporten bien en los sismos, ¿verdad? Que tengan apoyo donde deban tenerlo. Pero la ventaja es que no tienen carga de superficie viva muy alta, ¿verdad? El techo no pesa mucho y generalmente nadie lo usa. Entonces la carga viva se ha considerado bastante baja. Bueno, hay una tareita ahí que yo les dejé, no sé si la vieron. Está en el aula virtual, una tareita ahí para hacer precisamente unas plantas de entrepisos, una planta de techos y revisar lo de los bloques de mampostería, lo que hemos aprendido de los cuidados y las condiciones para hacer buenas paredes de bloques de concreto, sí, paredes de mampostería de bloques, para que sigamos practicando y repasando los temas, ¿verdad? Recuerden que queremos maximizar los aprendizajes, esa es la idea. Cualquier duda, ahí me mandan consultas. Sí, sí, claro, está bien. Profe, y yo también, que yo le escribí ayer que si nos podemos quedar hoy.